Padre, queremos ponernos en tus manos para escuchar tu palabra. Prepara nuestros corazones, que estemos dispuestos no solo a escuchar, sino a obedecer tu palabra, y que esta palabra cumpla el propósito que tú tienes en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, yo voy a hablar algo que es conociendo a Dios, pero ¿cuántos de ustedes saben que cuando nosotros nos hicimos hijos de Dios, veníamos con muchos malos hábitos y costumbres de la vida pasada? Entonces llegamos a la familia de Dios y pues tenemos un nuevo padre. ¿Quién es nuestro padre? Dios. Y nos empieza a educar como debe de ser. Entonces, yo te voy a compartir este mensaje llamado Conociendo a Dios, Jeremías 9, por favor, verso 23 y 24. Y el Señor, precisamente como nuestro Padre, quiere corregir en nosotros cosas y poner en su lugar y darle importancia a lo que es más importante como familia de Dios, ¿no? Jeremías 9, 23 y 24, ¿lo tienen? Dice la Escritura: así dijo el Señor. ¿Quién está diciendo? Señor. Hay que cuadrarse, ¿verdad? Así dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto. Dice, el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿A quién dirigió estas palabras el Señor? A su pueblo Israel. Yo me he preguntado, ¿lo regañó? ¿Lo exhortó? ¿O más bien lo corrigió? Hay una corrección. En la corrección muchas veces, por ejemplo en este caso, ¿está mal que como pueblo de Dios tengamos sabiduría? Pregunto. ¿Está mal que busquemos la sabiduría? No. ¿Está mal que usted y yo podamos adquirir el poder de Dios? Poder con el cual somos valientes para salir y... ¿No? ¿Está mal? No, no está mal. ¿Está mal que tú y yo, Dios, si Dios quiere, podamos prosperar y a lo mejor en esa prosperidad nos da riqueza? ¿Está mal? Si el Señor quiere. El problema, mis hermanos, no está centrado en estos conceptos que acabamos de hablar. El problema es que Dios nos dice que el centro principal en el que nos debemos de alabar, en el que nos debemos de gozar, es precisamente en entenderlo y conocerlo a Él, que Él es el Señor. Él es nuestro Dios, que Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiere el Señor que tú y yo hagamos: misericordia, un buen juicio y vivamos en justicia. Eso es lo que Él quiere. Así que este pasaje que acabamos de leer, Dios nos muestra una manera clara que no hay nada más grande en la vida, no existe nada más grande en la vida en que tú y yo conozcamos y entendamos a Dios. No lo hay. Conocer y entender a Dios es una de las grandes tareas que tenemos como familia de Dios. Y Dios quiere corregir esto porque nuestras vidas no vienen así, vienen. Y sí, queremos de Dios, queremos algo, pero le ponemos un límite. Y la idea es que no pongamos límite. La idea es que vayamos más y más y más y más conociéndole a Dios de una manera personal, disfrutar cada una de las virtudes, las características de nuestro Dios. Pablo, fíjense bien, el apóstol Pablo, que fue un gran hombre de Dios, usado por Dios, dijo en Filipenses capítulo 3, verso 7: pero cuántas cosas
eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Lo qué? Y lo tengo por basura. Aquí la palabra basura en el texto griego suena muy, muy fuerte porque le llama por estiércol. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin, fíjense cuál es el propósito de todo esto que Pablo está diciéndonos, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cuántos quieren conocer a Dios cada día más? ¿De verdad lo quieres conocer? ¿Es tu deseo conocer realmente a Dios? Pues bueno, aquí está un buen principio que Pablo nos está diciendo, que si de verdad queremos conocer a Dios, es tiempo de que toda ganancia que tú tengas por encima, la consideres una pérdida. Se quedaron bien calladitos, ¿eh? La consideres como basura. Y no quiere decir, fíjense bien, esto no quiere decir que no le tomes un valor a las cosas de la vida, porque hay que tomarle un valor. El adquirir sabiduría tiene su valor. El buscar el poder de Dios tiene su valor. El buscar que Dios prospere en nuestras vidas tiene su valor. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, que la prioridad de su vida, su objetivo en la vida, su meta en la vida, es el principal, es poseer el conocimiento de Cristo. Conocer a Dios, conocer a Cristo. Y ese debe de ser para nosotros el punto principal. A veces por cualquier cosa dejamos de buscar este conocimiento de Dios. Yo quiero preguntarte, voy a hacerte algunas preguntas. ¿Quieres sacarle provecho a tu dolor? Yo sé que hay muchos que están en dolor. ¿Quieres sacarle provecho a tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? ¿Quieres vivir en paz y confiado? ¿Quieres saber enfrentar la adversidad y que ésta no te desaliente y te perturbe? ¿Quieres sacar todo lo mejor de tu situación que venga en cada momento a tu vida? ¿Quieres ser una mejor persona en tu familia? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos responder a todas estas preguntas, lo que tenemos que aprender a hacer es a sumergirnos en las profundidades de saber quién es nuestro Dios. El Dios que seguimos, el Dios que adoramos, el Dios que deseamos cada día conocerle. Un día, la Biblia dice que un día le conoceremos tal como lo es. Pero mientras Él desea que su pueblo aquí en este mundo, mientras llegue ese momento, que le mostremos este gran deseo de conocer a nuestro Dios y conocerlo muy bien. Y si de verdad nos damos a la tarea de conocer muy bien a Dios, yo te puedo asegurar que vamos a encontrar un lecho de descanso, de renovación, de frescura en el alma, de calma, de fortalecimiento en nuestras vidas, que nos va a dar más energía para seguir adelante. Ahora, déjame aclarar para que quede muy claro. Podemos tener mucho conocimiento acerca de Dios, pero no tener nada de conocimiento acerca de Él. Hay dos cosas diferentes: conocer acerca de Dios y conocer a Dios. Conocer acerca de Dios es conocimiento. Conocer a Dios es tener una experiencia personal día con día de quién es tu Dios. Y eso es lo que Él quiere.
Eso quiere con su pueblo, que su pueblo le conozca. Y fíjate bien, alguien dijo en una ocasión, me gustó esta frase, él dijo, el concepto que tú tengas de Dios, de ahí va a depender la calidad de vida que tú vas a presentar. La calidad de vida que tú vas a presentar de la existencia de Dios, de su naturaleza y de su carácter. Vuelvo a repetirlo, el concepto que tengamos de Dios, de ahí va a depender la calidad de vida que nosotros presentaremos. Así que, pues vamos, ¿no? Yo soy el pastor de los puntos. Entonces, pues vamos a conocer a Dios. ¿Qué tanto conoces a Dios? Hago esta pregunta. Para empezar con el primer punto. ¿Qué tanto conoces a Dios? Quienes conocen a Dios, sería el primer punto, mis hermanos. Fíjense bien, quienes conocen a Dios desarrollan un estilo de vida irrefutable. Un estilo de vida, ¿cómo? ¿Qué quiere decir? Que no puede ser refutada tu estilo de vida. En Daniel capítulo 11, en el verso 32, la segunda parte de este verso voy a leerla. Daniel 11, 32, Daniel dijo esto, fíjense bien lo que dijo, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Un pueblo que conoce a Dios, Daniel está diciendo, se va a esforzar. ¿En qué se va a esforzar? En su vida. Y va a actuar en su vida. Va a presentar una vida que es el estilo de vida que proviene de ese conocer a Dios. Daniel 6, verso 1 al 4. Seguro han oído estas historias de Daniel, ¿no? Mira, Daniel, ¿cómo era su vida? Daniel 6, verso 1 al 4, dice, pareció bien a Darío. Darío era el rey en este momento, ¿verdad? De Persia, que era la que estaba ya gobernando. Primero era Babilonia, después Persia, tomó el control, ¿verdad? Y quedó en este lugar. Pero Daniel ya estaba desde Babilonia, ¿verdad? Acuérdense que había sido traído, deportado de Jerusalén para servir en el palacio al rey Nabucodonosor, pero ahí estaba Daniel, ya había pasado muchos años, ya estaba grande, y aquí dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 satrapas. Vamos a pensarlo así, vamos a imaginarnos, ¿verdad? Está el estado de Michoacán, tiene su capital, ¿verdad? ¿Cuál es la capital de Michoacán? A ver, le estoy haciendo. Sí sabe, ¿verdad? Bueno, y Morelia tiene un gobernador. Sí, ¿verdad? Pero luego en cada municipio del estado de Michoacán hay un presidente municipal, ¿no? Pues hagan de cuenta que esto es así. 120 satrapas en todo el reino eran como presidentes municipales. Pero sobre ellos, sobre estos 120 satrapas, puso 3 gobernadores que estuvieran sobre esos 120 satrapas para que pues no hicieran tranzas. O sea, para cuidar que todo se manejara bien en todo el reino. Dice, y entre los 3 gobernadores, uno de ellos se llamaba Daniel, a quienes estos satrapas tenían que dar cuenta, no solo a Daniel, sino a los otros 2, eran 3 gobernadores. Y luego dice bien claro, para que el rey no fuese perjudicado, o sea, que no le robaran, pues, ¿no? Hoy en día, híjole, pues bueno, ya no vamos a hablar de eso, ¿no? Pero Daniel mismo, luego me encanta esto, el verso 3, pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores. ¿Qué quiere decir superior? ¿Que era más inteligente? ¿Que era más listo que ellos? No. Cuando dice que era superior se está refiriendo a la clase de hombre que era. Él era un hombre de Dios.
Él era un hombre que conocía a Dios. Él era un hombre que llevaba una vida espiritual con temor a Dios, buscando agradar a Dios, queriendo agradar siempre a Dios. Así era, por eso era superior, porque ahí mismo lo aclara, dice. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, y luego dice, porque había en él un espíritu superior. Y este espíritu superior está hablando de la vida espiritual de Daniel. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, porque lo veía y veía cómo manejaba las cosas, cómo él estaba. Mire, Darío, fíjate que aquel sátrapa y el otro de allá, no nos entregaron bien las cuentas, y los otros como que se ponían de acuerdo y les llegaba su mochadita, ¿no? Mientras me den el 20%, no pasa nada. Pero Daniel no. Y entonces eso lo vio el rey Darío, que dice que de tal manera vio esa vida, esa clase de vida de él, que lo quiso poner sobre ¿qué? Todo el reino. Y sigue diciendo, entonces los gobernadores y los sátrapas, enojados, no nos dice la historia, pero ¿por qué se enojaron? ¿Por qué estaban enojados? Porque Daniel no dejaba que hicieran sus movimientos malos, sus chuecuras, no los dejaba. Y entonces aquellos estaban enojados y decían, vamos a buscar una ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falla, porque él era fiel. ¿Cómo era? Fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Híjole, qué palabras que ojalá y se oigan de nosotros en donde quiera que estemos. El trabajo que tú tengas, el negocio que tú tengas, el servicio a la iglesia que tú tengas, la función que tú tengas en todas las áreas, ojalá se oiga y se pueda decir lo mismo que se dice aquí. ¿Y sabes por qué se habló así de Daniel? Porque realmente Daniel conocía a Dios. Daniel tenía un conocimiento de Dios y lo reflejaba en su manera de vivir, en su manera de tratar los asuntos de la vida, porque así es. Quienes conocen a Dios desarrollan un estilo de vida irrefutable. No das lugar que te señalen, no das lugar que te acusen, porque siempre buscas hacer lo que a Dios le agrada, lo que al Señor le interesa. Porque imagínense qué vida llevamos. ¿Cuál es la vida? Nosotros podemos presumir y cantar y decirle a todo el mundo, conozco a Dios. Conozco a Dios. Y luego por ahí un varón, ¿verdad? En la iglesia participando con el pastor. A lo mejor es el encargado de los varones. Y hay una reunión de varones y se sube y empieza a hablar. Hermanos, tenemos que tratar a nuestras esposas como vaso muy frágil. Pero luego la esposa está viendo el video. Vive lo que hablas, vive lo que hablas. Si conozco a Dios, debo de desarrollar un estilo de vida que es ¿cómo? Irrefutable. Hace muchos años aprendí esa lección, mis hermanos. Cuando el Señor me metió en aquel cuadro de curso intensivo de 4 años de no ver, yo perdí mi vista 4 años, 95, 96, 97, hasta el 98 pude volver a ver la luz. Y en ese tiempo el Señor me enseñó que el principal objetivo en el cual yo tenía que estar bien enfocado y toda mi vida es en llevar una vida en mi familia, en mi casa, con los míos, un estilo de vida irrefutable si le conocía a Dios. Aún en medio de mi problema, aún en medio de mi situación, aún en medio de aquello que parecía imposible, porque parecía imposible. Hubo hermanos que se acercaron y que me llegaron a decir, ay hermano, cómo quisiera ayudarte, pero no sé cómo vas a salir de esto.
Hubo hermanos que llegaron a pensar que era el fin de mi vida. Pero yo pude conocer a Dios. Yo pude aprender a conocer a Dios en medio de mi problema, en medio de mi dificultad, conocerlo y aprender a llevar un estilo de vida desarrollado que proviene precisamente de conocer a Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Podemos tener el fuego más grande del mundo, ¿verdad? Pero puede ser un fuego aparente. Pero que el fuego que esté en ti, mi hermano, sea el fuego que no se consuma nunca. Como esa zarza que vio Moisés, que ardía y no se consumía. ¿Y qué era una zarza en el desierto? Es algo insignificante. Pero el fuego de Dios estaba ahí. Así que conocer a Dios, mis hermanos, y desarrollar un estilo de vida irrefutable es como esa zarza ardiendo, que no se consume, que vayas a donde vayas, trabajes en donde trabajes, estés donde estés, ¿verdad? Yo recuerdo, yo desde que le conocí al Señor, yo trabajé en el ferrocarril antes de terminar mi carrera. Trabajé 18 años en el ferrocarril. Mi padre era ferrocarrilero, me metió a los 15 años. 3 años yo era como todo mundo ahí. Vino el Señor, me alcanzó a los 18 años y a partir de ahí yo empecé a aprender a través del Padre Celestial a educarme y a quitarme aquellas cosas que ya no son parte de su familia. Y entonces el Señor comenzó a hacer una obra en mí, a aprender a conocerlo y a llevar un estilo y a ser el mejor entre todos los. Yo siempre busqué, yo no quiero que se hable de mí como se habla de aquel, de aquel, de aquel, de aquel. Y no lo hago por quedar bien por el patrón, lo hago por quedar bien con el patrón de patrones. Entré a trabajar vendiendo autos nuevos un tiempo, una época que ya no me ajustaba el salario del ferrocarril para mi familia. Yo servía a Dios medio tiempo y medio tiempo trabajaba, entonces no me ajustaba. Pues el Señor me llevó y empecé a vender autos. Dios me empezó a bendecir, vuelvo otra vez lo mismo: sabiduría, valentía, poder y riqueza. El Señor trajo prosperidad. Empezaron a venir estas cosas, vino sabiduría, vino el poder de Dios manifestándose, vino la prosperidad, Dios empezó a bendecir. Pero en medio de esas cosas, la prioridad no es eso. La prioridad sigue siendo: conóceme, conóceme, conóceme. Pues ¿saben por qué? Porque estas 3 cosas nos apartan de Dios. Alguien que adquiere mucha sabiduría, pero no conoce a Dios, no acerca de Dios, no conoce a Dios en una vida de experiencia personal diaria, se va a enorgullecer y va a creer que por el conocimiento tiene el derecho de estar en lugares altos. Y no es así. Amén. Así que, mis hermanos, Dios trajo todo esto. Pero sin embargo, mire, y uno vive siempre, Dios te va preparando, ¿verdad? Cuando entré a vender autos y me empezó a ir muy bien, ¿no? Estaba en la iglesia sirviendo ahí en casa de oración. Yo era ujier, en ese tiempo me acuerdo, era ujier en casa de oración. Estoy hablando por allá en el 98, ¿verdad? Antes, perdón, no, en el 93. Ya también pastoreaba en un pueblo, servía en casa de oración de ujier y bueno, todo bien. Incluso estrené un auto nuevo, todo muy padre, ¿verdad? De repente, un día había una empresa que se llamaba La Canadá en Guadalajara, muy grande. Entonces un concuño mío conocía al director de la empresa y me dijo: oye, visítalo, van a comprar una flotilla, él te puede ayudar para que pues puedas vender. Y fui a visitarlo y luego me dice un día: vamos a comprar 200 camionetas, entre camionetas y vehículos, vamos a comprar 200 unidades. Yo dije: wow, voy a sacar mi utilidad de 5 años por lo menos. Y entonces ahí estoy trabajando, llegó el día de cerrar la operación, pero tenía que llevar al gerente de ventas. El gerente de ventas me odiaba porque era cristiano.
¿Y saben por qué me odiaba? Porque se iba con algunas vendedoras. Y oiga, lo que usted está haciendo se llama pecado. Y si usted no se arrepiente, se va a ir al infierno. Yo así le decía. Pues por eso me odiaba, ¿no? Y entonces un día pues se ocupó, fuimos a cerrar la operación, y al cerrar la operación me dice, déjamelo, yo me hago cargo de todo, luego te doy tu cheque de tu comisión. Pues cerró la operación, se vendieron las 200 unidades y pasó el tiempo y no me dio ni un peso. No, yo me pude poner como una pantera contra él, ¿no? ¿Cómo es posible? Y pelear, ir con el director de la empresa, y bueno, pude haber hecho todo un show. Pero tengo una esposa que es maravillosa. Yo llegué a la casa un día, venía triste, enojado, ¿verdad? Furioso por eso. Mi amor, este señor se quedó con todo. Ya me voy a salir de ahí. No quiero estar más ahí. Y entonces mi esposa, tranquilo, minerón. Primero me dio mis palmaditas, bájale a tu tesitura, ¿verdad? Y luego me dijo, ¿sabes qué? Es el momento que conozcas más a Dios. Dale una respuesta a Él, no al hombre. ¿Y sabe qué hice? Nada. Seguí trabajando. Seguí haciendo lo que tenía que hacer. Viviendo ese estilo de vida que solo en el conocer a Dios es posible. Un mes después al Señor lo corrieron porque no solo hizo una trampa conmigo, sino en toda la administración vieron que estaba haciendo cosas malas y lo corrieron. Se fue de ahí. Un mes después de que él se va, me llama el director. Yo traía un Renaultcito que se me quemó más un día, ¿no? Ahí mismo en la agencia. Un día se me quemó, yo entré, tenía una guardia, dejé el carro parado en la esquina. Mientras yo hacía mi guardia a mediodía, pues iba a salir a comer, salí y de lejos vi el carro, dije, caray, ¿quién polarizó mi carro? Yo nunca lo he polarizado, ¿verdad? Entonces me voy acercando al carro, y cuando voy y veo el carro, pero humo circulando dentro, se quema mi carro, y voy y lo abro rápido, y en eso va pasando unos policías, pero traen su tanquecito de extinguidor, no se apaga, y yo voy corriendo a la agencia, pues me traje uno de Torton, lo apagué. Ya no había nada. No había volante, no había asientos, no había tablero, no había nada. Quemado, todo quemado por dentro. Las pruebas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos están siendo probados, la verdad? No levanten la mano, no se descubran. Pero yo sé que hay muchos que están siendo probados, y unos van a ser probados, no se preocupen. La prueba es necesario. Así lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque a través de ella el Señor forja ese estilo de vida y le conocemos a Él. Así que se me quemó mi auto, pero yo tomé ese valor en el Señor y dije, no, yo sé que el diablo quiere que me enoje. Primero lo del Señor, que no me quitó toda esa ganancia, ahora mi auto. Entonces no me voy a dar, y no le hace que ande en camión, voy a seguir vendiendo lo que he estado vendiendo, y miren cómo el Señor tiene todo bajo control, porque tenemos un Dios bueno, ¿no? Así que ese Dios bueno que conocemos, en ese tenemos que confiar. Pasó un mes después, me habla el director, me dice, oye, mira, sabemos que has vendido bien y has traído buenas ganancias a la empresa, y hemos tomado una decisión todos los socios, te vamos a poner el 60% de un vehículo nuevo y tú vas a pagar el 40%. Y por primera vez yo iba estrenando un carro de agencia, ¿no? Me sentía un pavo real en el carro, pero el Señor enseñándome, tú solamente obedéceme y yo voy a hacer lo demás.
Amén. Conoce a Dios. Bien, vamos al segundo punto, porque si no, ya luego se me acaba todo en uno. ¿Qué tanto conoces a Dios? El tema es conociendo a Dios, pero ¿qué tanto lo conoces? Ya vimos que el primer punto es que quienes conocen a Dios desarrollan, ¿qué desarrollan? Un estilo de vida irrefutable. Quiere decir que en tu casa nadie te puede refutar. ¿O sí? Si es así, nadie te pueden señalar, pero no es verdad lo que te señala. 2, quienes conocen a Dios, fíjense bien, este es un punto bien interesante, quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento en sus vidas. Mis queridos hermanos, no hay paz como la paz de aquellos cuya mente está rodeada de los pensamientos de Dios porque le han conocido. Cuando analizamos nosotros la vida de José el Soñador, lo estudiamos y vemos a un hombre que en lugar de quejarse de sus penurias, de todo lo que tuvo que pasar por sus propios hermanos, primero lo quisieron matar, Dios interviene porque él tenía ya un propósito para José, no lo matan, lo meten a un pozo, luego lo venden, se va de esclavo a Egipto, lo separan de su familia, nunca se quejó. Vemos a un José al contrario, en lugar de quejarse, llega a ser un esclavo de Potifar. Y él no está trabajando ahí con sus penurias. Ay, es que a mí siempre me ha ido muy mal y todo sale mal y nada sale bien. No, ahí estaba José echándole todo. ¿Cuánto? Todo. Y se puso a trabajar con ganas de tal manera que empezó a levantar la hacienda de Potifar. Un hombre pagano. Pero dice la Biblia que Dios estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. Porque tenía contentamiento. Miren, hermanos, la vida cristiana se trata de eso, se trata de conocer a Dios. Si tú conoces a Dios, no puedes dejar que nada te apachurre. No puedes dejar que nada te haga una papaya toda arrugada. Tenemos que tener contentamiento en las buenas y en las malas. Alegría, gozo y hacer las cosas con esa alegría y ese gozo. Mira, es verdad que yo por ejemplo, yo tengo varios ministerios en casa de oración, ¿verdad? Está el Instituto Bíblico, nos hacemos cargo de los novios, de las bodas colectivas, bautismos. Tenemos un ministerio que abrimos hace un año apenas de evangelismo, visitamos hospitales para orar por los enfermos, llevamos comida para los familiares de los enfermos, llevamos café, aguas. Y los indigentes también que viven enfrente, pues bueno, les alcanza, ¿verdad? Tenemos un programa, bueno, son muchas cosas por hacer, pero sin embargo a veces te cansas. A veces no esperas y luego ya llegan y ya te platican, no, es que pasó esto, y bueno, como que te quieres desanimar, ¿no? Pero luego digo, Señor, no, yo voy a la pila de la energía que es el Señor, me conecto como cuando el celular se te está acabando, vas y lo conectas, ¿no? Así yo voy y me conecto con el Señor y Señor, dame fuerzas, dame energías y vamos a seguirle y vamos a animar a todos y luego por allá oyes un grupo ya como 3, 4 están bien desanimados. Pastor, ya sabes, ¿no? El de siempre, ya no quiero seguir haciendo esto. Mande. Y ahí hay que animar. Los que conocen a Dios siempre van a mostrar un gran contentamiento. Siempre. Pero no es por nosotros. Es porque estamos conectados y le estamos conociendo a Él y Él es el que nos da esa energía, esa vida. Imagínense, pues yo tengo ya 46 años de conocer al Señor. Y en esos 46 años le he servido.
Yo he dicho, por ejemplo, mi primer ministerio fue el cunero, en casa de oración. A mí me tocó ministrar a los bebés. En ese tiempo no había toda la organización que hoy hay, ¿verdad? Que Dios ha usado a la pastora Vicky para llevar, pero en ese tiempo que se iniciaba no había. Y luego después de estar ahí en el ministerio de cuneros, el Señor me pasó a ser maestro de niños. Pues no había la división de salones de niños de 3 y de... No, hombre, ahí te juntaban al de 5 con el de 12 años. ¿Cómo le haces para que aprenda uno, el grande, al de 5 años, y a la vez estén así como bien? Entonces yo le lloraba a Dios: Señor, dame sabiduría, Señor, inventaba historias. Y me creaba una historia, de acuerdo a un pasaje bíblico que quería enseñarles. Por ejemplo, ¿se acuerdan los espías que Moisés manda? Entonces agarraba: a ver, la mitad del salón, ustedes van a ser los de esa tierra ahí, los enemigos, y ustedes van a ser el pueblo de Dios. Y acá juntaba a los chicos con los grandes, ¿no? Y acá ustedes son, ahí está Moisés, a ver, tú la vas a hacer de Moisés y vas a enviar a los espías. Y vienen los espías y luego llegan, ¿verdad? Ahí viendo que sí hay el fruto, pero ahí están los enemigos y empiezan a oír a los enemigos: Dios de la mentira, Dios de la mentira. Pues era el diablo, ¿no? Están ellos hablando. Entonces corrían y venían: híjole, sí hay frutos, sí hay eso, pero ahí vive el rey de la mentira. Y ya les enseñabas: ustedes no mientan porque no son del rey de la mentira, ustedes son del Dios de la verdad, el verdadero Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, me tocó hacerla de todo, gracias a Dios, porque tenía que pasar por todo. Después fui ujier, después estuve en el grupo de alabanza, y ya después me mandaron de pastor. Pero así es esto. Nunca debes dejar de hacer lo que Dios te diga. Siempre lo haces ¿cómo? Con contentamiento, con alegría. Amén. Con alegría. Los que conocen a Dios hacen de esa manera, siempre están contentos, ¿verdad? Alguien una vez escribió esto: Señor, no me pertenece a mí el cuidado de si muero o si vivo. ¿Verdad que no nos pertenece a nosotros eso? No. Mi parte es amarte, servirte y hacerlo con alegría. Si la vida es larga, me das una vida larga, estaré bien contento de que puedo obedecerte mucho tiempo. Pero si la vida es corta, pues todavía estaré más contento porque estaré siempre contigo. ¿Se fija? De una manera o de otra, si conocemos a Dios, ¿cómo tenemos que estar? Con contentamiento, alegres, dichosos, ¿verdad? Así que mis hermanos, quienes conocen a Dios deben tener un gran contentamiento. Como lo dice el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando nosotros tenemos la prioridad de conocer a Dios antes que cualquier otra cosa, esa prioridad es por esta razón, porque tenemos un Dios, mis hermanos, que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Y saben qué quiere decir plenitud de gozo? Satisfacción total. Dios, su presencia para cada uno debe de ser una satisfacción total. Amén. Bien, vamos al tercero. Traigo como 20 ahora. Conociendo a Dios. ¿Qué tanto le conoces a Dios? Ya hemos visto dos, ¿no? Quienes conocen a Dios, fíjense bien, esto es algo también bien glorioso y que quizás la mayoría lo hemos experimentado o todos. Quienes conocen a Dios, la vida es más clara. ¿Sí o no? Dios, mis hermanos, es la fuente de la vida, la verdadera vida, y necesitamos todos los días tú y yo de ella. Jesús nos dijo en Juan 14:6, un texto que conocemos todos: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Esta vida que se nos habla aquí de Jesús, la vida se vuelve más clara, porque esta vida que se nos da no es la vida natural que tú y yo vivimos. Esta palabra que se usa para la palabra vida es la palabra Zoé. Y la palabra Zoé significa la vida de Dios mismo. Por eso la vida se vuelve más clara, porque Dios nos participa de su vida. Y nos participa de su vida no en una manera escasa. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta clase de vida, fíjense bien, esta clase de vida que Dios nos da al conocerlo, esta clase de vida nos hace ver que tenemos propósito en ella. No el propósito material, sino el propósito de dirección espiritual. Vivimos para lograr ese propósito. ¿Cuál es el propósito mayor de cada uno de nosotros? Ser como Cristo. ¿Cuándo teníamos este propósito? Nunca. Unos querían ser como el Buki, otros querían ser como el Luis Gui, otros querían ser que, yo voy a ser futbolista como ese que está ahí, ¿verdad? Yo me acuerdo que anhelaba, en mis tiempos había un centro delantero, no voy a decir el nombre del equipo, porque si no, le decían el centavo Musiño, ya con eso se van a acordar algunos. Pues yo quería ser como él, un centro delantero para meter goles. Y en ese equipo, ¿verdad? Pero mi dirección de vida no era clara. Y luego al rato ya no quería ser jugador, ya quería tocar en un grupo musical, que llegué a tocar en un grupo musical, ¿verdad? Ya después de tocar el grupo musical, yo ya quería y llegué a concursar en baile. En mi tiempo había un programa en México que era Tito Girón, de Fiebre del Sábado por el 2, fui a concursar y me gané el segundo lugar. Y por eso salió la canción Sergio el Bailador. Pero no tenía sentido mi vida. No era clara. Entonces ya mi mamá me decía: mijo, tú de Tin Marín de Doping Web, pues ¿qué onda? Ya establécete en algo. No era clara mi vida hasta que llegó Cristo. Gracias. Bueno, ok. Entonces, conocer a Dios, la vida es más clara. Puedes entender la vida. Puedes comprender la vida. Aunque estés pasando por una prueba, aunque estés pasando por una tragedia, por una enfermedad, por un conflicto que tú no esperabas, lo puedes entender. Porque la vida de Dios te lleva a eso, a entender, a comprender y a dejarte en las manos de Dios, porque pues, Dios es el dueño de la vida, ¿o no? Yo recuerdo cuando lo de mi vista, llegó un momento en que tuve que soltar mi vida en sus manos. Yo no podía más. Me había preocupado demasiado, ¿verdad? 4 meses, los primeros 4 meses que me pasó, y qué va a pasar de mi familia, a dónde vamos a ir, dónde vamos a acabar, yo no puedo producir, nos van a echar a la calle de la casa porque yo la venía pagando con un crédito hipotecario. Y bueno, ahí está la mente, ¿verdad? Hasta que Dios me puso en mi lugar y Dios me dijo: tranquilo. ¿Quién soy para ti? Y me ubicó el Señor. Él es el creador de todo el universo. Si yo soy el creador de todas las cosas, ¿podré sacarte adelante en esto que estás viviendo? ¿Qué tenía que hacer? Soltar todo. Y mire, cuando solté todo, entonces se aclaró todo. Entonces vino la dirección clara de Dios para mi vida. Y al final, todo lo que yo pensé, todo lo que yo pensaba, no fue
absolutamente nada de eso. Entonces yo les animo, mis hermanos, vamos a conocer más a Dios. Vamos a conocerle más porque nuestra vida se va a volver más clara. Amén. Conocer a Dios, mis hermanos, también nos va a llevar, voy a brincarme algún punto porque es importante para terminar, porque si no lo voy a terminar. Conocer a Dios, ¿cuánto conoces a Dios? Quienes conocen a Dios encuentran una manera diferente, fíjense bien, una manera diferente de enfrentar las dificultades de la vida. No es lo mismo enfrentar las dificultades sin Dios que con Dios. No es lo mismo enfrentar las dificultades en la vida conociendo acerca de Dios que conociendo a Dios. La realidad es que todos nosotros pasamos por problemas que nos ganan, situaciones que nos ponen en un estado que no nos beneficia en nada, porque respondemos mal a las dificultades, a los problemas. Pero cuando conocemos a Dios, cuando realmente tenemos una experiencia con Él, le estamos conociendo, nos ayudamos a aprender cómo enfrentar nuestras dificultades. O nos enseña a Dios cómo enfrentar esas dificultades, sacarles el mejor provecho. Salmo 34:19 dice, muchas, ¿cuántas? Son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, tengo un versículo que me hace ver a Dios. Nada más uno estoy hablando. Pero está bien claro que dice muchas. Vas a pasar por muchas aflicciones, muchas, no se te olvide, muchas, pero, hay un pero, de todas ellas te va a librar el Señor. No te va a dejar ahí. No te va a dejar que te hundas. No te va a dejar que tú te vayas a una perdición. No, de todas ellas el Señor prometió, te va a librar de ellas. Dios nos prometió librarnos de todas nuestras aflicciones, no quitarlas, sino más bien darnos la victoria en cada una de ellas. Por eso es importante conocerlo. Por eso es importante saber de Dios, porque a través de eso, de esa experiencia personal en el que lo conoces, en medio de tu problema, en medio de tu situación, es como tú puedes aprender a enfrentar tus dificultades. David en un salmo nos muestra claramente eso. El Salmo 40, del verso 1 al 8, dice David, pacientemente esperé al Señor. ¿Cómo tenemos que esperar al Señor? Ahora, ¿en qué esperó? Él sigue diciendo, pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Voy a leer primero el pasaje y luego voy a enseñar, ¿no? Verso 2. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es decir, él se encontraba en un pozo de la desesperación, una depresión, una ansiedad impresionante. Y quería salir de ahí. Mira, dice, y del lodo cenagoso. ¿Cómo es el lodo cenagoso? Te resbalas. ¿Quieres salir? Vuelves a caer. ¿Quieres salir? Y vuelves a caer. ¿Alguien ha vivido eso? Pero luego dice, puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Cuando él dice en el Salmo que está pacientemente esperando a Dios, es porque David conocía a Dios y sabía que en el tiempo perfecto de Dios le contestaría. El tiempo perfecto de Dios no son nuestros tiempos. Quizás tú estás en una situación que has estado clamando, pidiendo, como yo lo viví 4 años, ¿verdad? Señor, tú puedes poner tu mano en mis ojos y tan solo una palabra tuya será suficiente para que estas córneas vuelvan a su normalidad y nada.
Pero ahí es donde pacientemente esperé al Señor. Es decir, si conocemos a Dios, debemos estar seguros y convencidos que en algún momento Dios nos va a contestar. Él nos va a responder. Y en el verso 2, cuando él hablaba de la situación que se encontraba, hay situaciones en la vida, mis hermanos, que nadie te va a poder entender, solo Dios. Y tú lo sabes, porque al vivirlo, alguien se acerca y te dice: hermana, Dios la bendiga, ella le va a dar la fuerza y la va a sacar adelante. Y qué bueno que los hermanos estemos para animar y dar una palabra de ánimo del Señor, ¿no? Pero la realidad es que es tú y Dios. Esa es la experiencia tuya con Dios. Es el momento de conocer a Dios. Si no pasáramos lo que pasamos personalmente, no podríamos conocerle tal cual como Él es. Así que pon en tu cabeza muy claro que en medio de lo que tú estás viviendo, es el momento de que el Señor quiere que tú le conozcas. Que no estás solo, que no estás sola, que no te ha dejado, que no se ha olvidado de ti, que no se ha olvidado de tu situación. No, Él tiene el control completo. Amén. Y Él te va a ayudar en esa situación. Y no solamente te va a ayudar, ¿qué hizo? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, me sacó de esa ansiedad y esa depresión en la que me encontraba, me sacó de ahí. Pero luego dice, me puso sobre la peña, nos afirmó en Cristo Jesús, pero luego corrigió nuestros pasos. ¿Cuántas veces, mire, cuando yo pasé la prueba de mis ojos, cuántas veces yo le decía al Señor: sí creo en ti, sí creo en ti, sí creo en ti? Y cuando se vino, y yo creo que Dios me veía: ¿qué me decías? Porque cuando se viene la prueba y recia la prueba, ahí nos damos cuenta que necesitan ser corregidos nuestros pasos. Señor, corrígeme. Endereza mis pasos, no solo me saques del pozo, endereza mis pasos, como le dijo a David. Pero luego le dice, fíjese el verso 3, ni siquiera quedó ahí todo, lo corrigió, lo sacó de la desesperación. Dice el verso 3, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Pues claro, ya que saliste de todo, ¿verdad? Ya que recuperé el primer ojo, yo estaba brincando, saltando y alabando a Dios como el cojo del templo de la Hermosa. Cuando llegaron Juan y Pedro, habían orado por él, y haga de cuenta yo. Y luego el Señor: ¿por qué no le hacías así cuando estabas allá? Qué lecciones, ¿no? Pero es como conoces a Dios. Puso en mi boca un cántico nuevo. ¿Saben? Los cánticos nuevos, mis hermanos, surgen de un corazón que conoce cada día a Dios. Cuando tú conoces a Dios, fluyes de tal manera. Yo creo que a veces Dios hasta nos llega a decir: Dios, pues no te entiendo. O sea, yo sé que Dios nos entiende, pues, pero hablo en una manera de lenguaje que podamos, lo que le voy a decir. No te entiendo. Primero estabas ahí en tu prueba y: Señor, sácame de aquí, y Señor, haz esto, y Señor, haz aquello. Y luego ya Dios hizo todo un milagrote, y luego te saca, volteas para atrás y estás jubiloso, pero luego estás llorando porque le dices: Señor, no merezco tanto. Y el Señor te dice: no, pues si no te lo di porque lo merecieras. No es por ti, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y grandes son sus misericordias, y por sus misericordias no fuiste consumido. ¿Se fijan? ¿Cuánto aprender, no? Pero ahí estamos. ¿Cuántos quieren conocer a Dios todavía? El último y nos vamos.
Rápidamente, el último. Conocer a Dios, mis hermanos, ¿qué significa? Los que conocen a Dios, fíjense bien, evitan. ¿Qué tenemos que hacer? Evitan la falta del conocimiento de Él. ¿Qué significa esto? Es decir, conocer a Dios no es en un momento, en una experiencia nada más. Conocer a Dios es toda la vida. Y para conocer a Dios, pues Dios se reveló en la Biblia. Se dio a conocer en la Biblia. Y lo que Dios se da a conocer en la Biblia quiere que tú lo vivas en tu diario vivir. Lo apliques en tu diario vivir. Pero resulta, mis hermanos, que muchas veces tenemos una experiencia, decimos que conocemos a Dios, pero luego ya que salimos del pozo y ya estamos a gusto, nos conformamos y ya no buscamos, ya no estudiamos, ya no profundizamos y hay una tremenda falta de conocimiento de Dios. Y a veces sí, ¿saben qué? Muchas veces nos damos a la tarea de ser activistas y nos involucramos y hacemos muchas cosas, pero no conocemos a Dios. Y eso es falta de conocimiento. Y la Biblia habla de ejemplos como en 1 Samuel 2:12. Fíjense bien, Elí y sus hijos eran los responsables de ministrar la presencia de Dios. Eran los sacerdotes de Dios en su tiempo. El papá era el sumo sacerdote y los hijos eran los sacerdotes. Eran los últimos de la descendencia de Leví, de Aarón. Los hijos de Elí eran hombres impíos, dice ahí. ¿Cómo eran? Y no tenían conocimiento de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos o no debemos descuidarnos, sino evitar la falta de conocimiento? Porque la falta de conocimiento de una experiencia continua con Dios produce impiedad. ¿Qué produce? Impiedad. Estos hombres y mujeres que no han experimentado ese conocer a Dios continuo, constante en sus vidas, muchas veces en su servicio a Dios pueden caer en la impureza y en la impiedad. Y sí, siguen ahí en el ministerio como estos sacerdotes, hijos de Elí, sin cumplir su función. Conocer a Dios, mis hermanos, nos va a llevar a alejarnos de la impiedad. Conocer a Dios nos va a llevar cada día a alejarnos de lo que no le agrada a Dios, de lo que es desagradable a los ojos de Dios, y vivir en una manera limpia ante sus ojos. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué vives así como vives? ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta de por qué estás pasando todo lo que estás pasando? ¿Por qué? Porque no te has dado a la tarea de conocer a Dios. Si te dieras a la tarea de conocer a Dios, no estarías viviendo lo que estás viviendo. No estarías pasando por lo que estás pasando. Un esposo que verdaderamente conoce a Dios es aquel que va a dirigir a la familia para que vivan de acuerdo a lo que Dios le agrada. Una esposa igualmente, si conoce a Dios, hará por su familia las cosas necesarias para que todos vivan de acuerdo a la voluntad de Dios y no lo contrario. Amén. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Vamos a orar, ¿les parece? Si tú verdaderamente quieres conocer a Dios esta mañana y hacer un compromiso en tu corazón, pero un compromiso genuino con Dios, ya deja de buscar excusas.
Ya deja de estar usando y que no, que la sopa que dejé y que se me quemó y que no. Dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Amén. Mis hermanos, es tiempo de que nos enfoquemos en conocerle cada día. Si tú reconoces la necesidad que tienes de conocer a Dios, yo te invito a que te pongas de pie. Levanta tus manos a Él. Y solo dile: Señor, aquí estoy en esta mañana delante de tu presencia. Yo sé que estás aquí y sé que me escuchas. Y lo único que quiero hacer esta mañana es decirte: Señor, te quiero conocer cada día más. He dicho que te conozco, pero en verdad me falta. Hay muchas áreas en mi vida que no concuerdan con lo que digo. Pero hoy yo me humillo delante de tu presencia. Yo me humillo delante de ti, Señor. Y te pido que tomes de mi vida. Enséñanos como pueblo a conocerte. Enséñanos como pueblo a presentar a ese Dios real, genuino, su naturaleza, su carácter, a través de nuestras vidas. ¿Cómo conocerán los hombres de ti que no te ven, pero que nos pueden ver a nosotros? Pueden ver nuestras familias, pueden ver nuestras vidas, pueden ver nuestros trabajos, pueden ver nuestros negocios. Es ahí donde ellos van a decir: hay algo diferente aquí, hay algo distinto aquí, y yo quiero de eso. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu Espíritu Santo en esta mañana y cumple el propósito de tu palabra, que te conozcamos cada día más. Toca, Señor, en el nombre de Jesús. Toca la vida de cada persona aquí. Yo te lo pido en el nombre